en el chat su nombre y su identificación para el llamado a lista. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, siendo las 8:05 de la mañana del día 4 de noviembre del año 2020, empezamos con esa etapa. Ya habíamos visto diferentes formas de transferir energía, habíamos visto que es energía, habíamos visto que es trabajo, habíamos visto que era potencia, habíamos visto ondas, también vimos. Hoy vamos a ver otra forma de transferir energía, que es el calor como tal. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de qué es el calor. Se dice que el calor es la energía que posee un cuerpo debido al movimiento de las partículas que lo componen. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi interior, en el interior de todos nosotros, los átomos, que los vamos a ayudar como particulitas. ¿Por qué no agarras el? Bueno, en ese caso, ustedes están viendo la función compartir pantalla. Listo. Entonces, en este caso vamos a tener una pizarrita. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, lo que vamos a tener es que tenemos diversas partículas. ¿Listo? Que componen un sistema. Entonces, supongamos que esos son los átomos que componen una célula. Lo que pasa es que dentro de ellas los átomos no se encuentran quietos, los átomos se encuentran en movimiento. Entonces, se mueven hacia acá, otros se mueven hacia acá. Esos choques y principalmente la fuerza de fricción entre las moléculas, entre los átomos, causan estados vibracionales, causa que la molécula vibre. Al vibrar la molécula, ella está entonces generando fuerzas de fricción y normalmente cuando presento fuerzas de fricción yo libero energía en forma de calor. ¿Listo? Por eso el calor se establece como la energía contenida en las partículas asociadas a su movimiento. Cuando un sistema necesita calor, está sufriendo de mucho frío y le falta calor, ¿qué debemos hacer? Entonces, el sistema solicita calor del exterior para que el movimiento de las partículas sea indicado dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ahora sí, vamos a entrar acá. Listo. Entonces vamos a entrar aquí a la presentación del día de hoy. La presentación nos dice claramente que calor es la energía contenida en un cuerpo, en un objeto, debido al movimiento de sus partículas. Por tanto, yo tengo que mover las partículas para que haya calor como tal. Estas chocan constantemente unas contra otras y así es como se transfiere el calor. Una esfera cargada golpea a la otra y ese calor se va propagando. ¿Listo? Vamos a ver ahorita las formas cómo se propaga, pero antes de eso vamos a aclarar una salvedad. Entonces, ¿qué es calor y cuál es la diferencia con la temperatura? Calor, como ya vimos, es la energía contenida en un cuerpo debido al movimiento de sus partículas. Y temperatura es la magnitud física con la cual yo voy a medir ese calor. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablan de temperatura, hablamos de la magnitud física con la cual se mide el calor en una sustancia. ¿Listo? Y aquí vamos a ver la connotación que tenemos. La temperatura, se hicieron ciertos artilugios que todos conocemos como termómetros para medir la temperatura. ¿Listo? Y los termómetros vienen graduados en diferentes escalas. Celsius, que es la más empleada, la que más usamos en la actualidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el sistema internacional solicita que sean entregados en grados Celsius. Asimismo, Celsius tiene una escala equivalente, es una escala que es casi igual, que es la escala conocida como la Kelvin. La escala Kelvin también es conocida como escala absoluta. ¿Por qué es conocida como escala absoluta? Porque el señor Lord Kelvin, el científico, decidió que él quería saber cuál era el cero absoluto, cuál era el cero verdadero en el universo. Entonces hizo una serie de experimentos y logró determinar ese cero absoluto. Llegó al 0 grados Kelvin absolutos. Lo más frío de este universo él lo encontró. Lo más frío de este universo él lo encontró. Y justo donde llegó ese punto de lo más frío, donde no puedo bajar más, ahí dijo aquí hay 0 grados Kelvin. Y empezó a subir, 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 subir. Y cuando llegó a los 273,
273.15 grados Kelvin, descubrió que este valor, que para él era 273.15, para la humanidad era el equivalente a 0 grados centígrados. Por eso estos dos son Celsius y Kelvin, siguen el mismo crecimiento de 1 grado en 1 grado en 1 grado en 1 grado, y 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, pero 273 grados Kelvin equivalen a 0 grados centígrados. Y eso fue lo que aportó Lord Kelvin en esa medición de temperatura. Finalmente nos queda la escala de grados Fahrenheit, que son los grados que normalmente usan los países anglosajones, es decir, Estados Unidos e Inglaterra, ¿listo? Y estas son las unidades en las que medimos la temperatura, pero las unidades en las que expresamos el calor son diferentes. ¿Por qué? Porque son unidades de energía. Entonces aquí tenemos unidades de energía, el julio principalmente, o como nosotros la vemos más que todo en presentaciones alimentarias, como calorías. Por eso cuando a ti te dicen, ese alimento me aporta 500 kilocalorías, está diciéndote que te aporta unidades de calor o unidades de energía que tu cuerpo va a aprovechar para convertirlas en calor, y ese calor lo va a convertir en otro tipo de energía de acuerdo a lo que necesites dentro de tu organismo. ¿Listo? Entonces la diferencia principal, siempre recordemos que temperatura es una propiedad que tiene un cuerpo. Esto por aquí está, miren, acá vamos a resaltarlo. Temperatura es una propiedad de un cuerpo como tal, o sea, un cuerpo presenta una temperatura estipulada. Entonces tú presentas 37 grados, 36, 38, y así siempre va a mantener una temperatura indicada. Y calor, como hace referencia a una energía, también hace referencia a un flujo. ¿Listo? Entonces también cuando hablo yo de calor entre dos sistemas, es decir, entre dos superficies que entran en contacto, supongamos la superficie C que está caliente y la superficie A que estaría fría, dibujámosla con azul. ¿Listo? Entonces caliente y frío. Cuando ellos entran en contacto hay un flujo de calor de donde el lugar que contiene más energía al lugar que contiene menos energía. Y ese flujo también lo voy a conocer como una variación energética y lo conozco como un flujo de calor. ¿Listo? Entonces, calor es la cantidad de energía contenida en un cuerpo, pero calor también lo puedo describir como el flujo que hay de energía entre dos cuerpos. Y temperatura es la medida que yo tomo dentro de esos dos cuerpos. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura del cuerpo 1, temperatura del cuerpo 2. ¿Listo? Con base en eso, podemos determinar los efectos del calor. ¿Qué hace el calor con nuestro cuerpo? ¿Qué hace con los sistemas? Entonces, el calor tiene principalmente dos efectos que vamos a tener siempre a colación. El primero es la dilatación y el segundo es el cambio de estado. Entonces, aquí siempre estamos hablando de, inicialmente, aumento de calor, o sea, vamos a ir de calor menor a un calor mayor. Entonces, miren, la dilatación hace referencia al cambio de volumen que ocupa un cuerpo o una sustancia. Entonces, estamos cambiando el volumen. Eso nos indica que vamos a hacer de algo que ocupaba un espacio pequeño, algo que ya ocupa un espacio mucho más grande. ¿Listo? Dado que el aumento de la temperatura hace que aumente las vibraciones de la molécula, efectivamente, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. Vamos a tener que en el sistema vamos a tener inicialmente unas particulitas compactas. ¿Listo? Entonces eso es como si yo los tuviera todos los estudiantes aglomerados en un solo salón. 100 estudiantes en un solo salón. A medida que yo les doy más energía y les aporto más energía a ellos van a empezar a moverse, van a empezar a golpearse unos contra otros. Al moverse ellos pues obviamente van a requerir más espacio y van a querer estar ubicados en un lugar donde tengan un poco más de espacio para ese movimiento que ellos tienen. Al tener ese poco más de espacio, la principal propiedad que nosotros cambiamos es el volumen. Observemos, la primera cajita es una caja de un volumen pequeño, pero cuando pasamos a mayor temperatura vamos a tener un volumen más grande. ¿Listo? Eso es lo que me causa a mí la dilatación. Dilatación es expandir el volumen. ¿Listo? Y contracción, por tanto, la contracción, ¿qué va a hacer?
dilatar es expandir el volumen, contraer va a ser hacerlo más pequeño. Comúnmente se hace como mediante el enfriamiento. ¿Listo? Al enfriar yo obligo a que todas ellas, en lugar de tener energía para moverse, pierdan esa energía y se empiecen a asociar o a acercar lentamente. ¿Listo? Cuando yo ya tengo, permítanme por acá, cuando yo ya tengo en mi sistema, tengo demasiada separación que ya empiezan a formar diferentes capas que se pueden mover o que tienen una movilidad independiente, ya pasamos a lo que se conoce como cambios de estado, ¿listo? Miremos, son estos. Entonces, el cambio de estado hace referencia a cambios de estado de la materia, es decir, paso de sólido a líquido y de líquido a sólido, y eso se da mediante la variación de la temperatura. Entonces veamos cómo se hace esto acá, ya lo vemos allá, aquí. Aquí ya están muy apretadas las moléculas. Al estar muy apretadas ellas, yo lo puedo tener como un estado muy denso que no deja pasar otra molécula por el sistema. Entonces esto es lo que nosotros podemos conocer como un sólido. ¿Listo? La empiezo a calentar, a medida que lo caliento voy dilatando y las moléculas se me van separando. Ahorita me quedan ubicadas en capitas, por ejemplo. ¿Listo? Estas capas que tengo aquí en moléculas. Esas capas ya tienen movilidad propia y movilidad independiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta capa ya no se ve afectada por la de arriba. Si usted aquí en el sólido, movía esta moleculita que está aquí, la movía, esta primera molécula la movía, usted afectaba las de al lado o afectaba las de arriba o abajo. En este caso, cuando usted hace en este lugar un movimiento, mueve esta, todas las de esta fila se van a mover hacia allá, pero las de abajo no se ven afectadas. Si usted empuja hacia arriba, simplemente va a haber como un efecto de que pueden fluir como una onda o hacer ondas en el sistema. Cuando ya pueden fluir más libremente, ya este sistema pasa a conocerse como un estado líquido. ¿Listo? Esas son las principales diferencias. El estado sólido está altamente compacto, las moléculas están totalmente compactas. Líquido, las moléculas pueden fluir. ¿Listo? ¿Y cómo obtengo yo esa variación? Lo obtengo pues aplicando calor, con una variación de calor en el sistema. ¿Listo? Que se ve reflejada también en una variación de temperatura. Entonces, sólido a bajas temperaturas, líquido a altas temperaturas. Si yo sigo calentando el sistema, lo voy a seguir calentando, entonces obtengo que voy a tener mayor volumen, voy a tener mucho volumen y entonces tendremos aquí un mayor volumen y en ese mayor volumen cada molécula va a estar por su lado. Entonces aquí hay una, aquí hay otra, por acá va a haber otra. Cada una de las moléculas es independiente. Cuando se separan mucho, cada molécula actúa como un sistema independiente y lo que afecte a una molécula realmente parece que no afectará a las demás. En ese caso, cuando están totalmente separadas y ya usted le ha entregado una buena cantidad de energía para que pase a este nuevo estado se conoce como estado gaseoso. ¿Listo? Esto es un gas. ¿Y cómo obtengo yo esos cambios de energía? De energía mediante el calor. ¿Listo? Si quiero en el proceso contrario, el gas lo enfrío y obtengo el líquido y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya sabemos, cambios de estado es cambiar la temperatura para cambiar el estado de agregación de la materia, de sólido a líquido, de líquido a gas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, viendo acá en la presentación, vamos nosotros a conocer cómo puedo yo realizar esos cambios de estado mediante la transferencia de calor, cómo se transmite cómo se transmite el calor de un lugar a otro, cómo se transmite la energía, ¿listo? Entonces, se puede transmitir de tres formas características. Se transmite entre dos o más cuerpos y se transmite hasta que se adquiere un equilibrio. Miren, aquí está. De uno a otro hasta equilibrar. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que la temperatura sea la misma entre los dos sistemas. Entonces, el primero se llama convección.
Y tenemos el ejemplo del agua circulando en una olla. El segundo se llama conducción, como la conducción eléctrica. ¿Y cuál es el ejemplo? Un metal es expuesto en un extremo al calor y por conducción el calor va migrando a través del metal hasta que usted siente el calor en su mano. Y finalmente tenemos la radiación, que la radiación consiste en que ondas de calor o la energía térmica contenida en un fuego, por ejemplo, en una sustancia que esté irradiando esa energía, viaja por el medio en forma de onda y llega hasta el lugar objetivo calentándolo. ¿Listo? Entonces tenemos tres formas: convección, conducción y radiación. Vamos a verlas cada una de ellas. Entonces, la primera y la más importante, que es la que nos mantiene vivos y calienticos en este planeta, es la radiación. ¿Listo? Es la forma como se transmite entre dos cuerpos sin que haya contacto. Resaltemos eso aquí. Sin que haya contacto. Entonces no debo yo obligatoriamente poner los cuerpos en contacto, ya que transmite a través de ondas por el medio. ¿Listo? Y miren qué tipo de ondas la transmiten. Ya vimos en ondas. Este tipo de ondas son ondas electromagnéticas que propagan energía, pero no materia. Entonces recordamos que las ondas electromagnéticas tienen una propiedad, es que ellas pueden viajar tanto por medios físicos normales como en el vacío. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto: el Sol manda energía térmica y la onda electromagnética viaja a través del vacío transmitiéndonos ese calor del Sol. Llega a nosotros y después, si aquí en nuestro medio físico, que sería gases y luego la materia, sólido, líquido, viaja a nosotros y nos transmite el calor. ¿Listo? Estas ondas electromagnéticas, ¿qué hacen? Lo que hacen es acelerar la vibración de las partículas. Entonces, cuando la onda llega a una partícula que se encuentra aquí en la Tierra, voy a suponer que aquí hay dos partículas. ¿Listo? Cuando la onda llega aquí, ellas obligan a que la onda se mueva. Vamos a ver, voy a tratar de dibujarlo por aquí en una esquinita. La onda llega. Entonces, tengo dos partículas que están quietas, esa onda les impacta y una de las partículas decide moverse, se mueve hacia arriba y luego hacia abajo. Al moverse, ella golpea la partícula vecina, entonces la partícula vecina también empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo. Y cuando esta se mueve, la vecina también, y así transmiten la radiación, la transmiten porque la onda impacta la partícula empieza a vibrar y esa vibración causa que todo el sistema empiece a vibrar con ella. ¿Listo? Ese es por radiación. ¿Listo? Y nuestro principal ejemplo, lo que más nos vamos a guiar aquí, es el Sol. El Sol transmite radiación térmica a la distancia. Otros ejemplos que podemos tener de esto es el fuego. El fuego nos transmite calor sin necesidad de entrar en contacto con él mediante radiación electromagnética que emite el fuego. Todo aquello que emita luz tradicionalmente lo asociamos con que puede transmitir una pequeña cantidad de corriente en forma de calor. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, ahí dice, la chimenea, una bombilla. Las bombillas amarillas, por ejemplo, transmitían calor. Ahora el objetivo es minimizar la cantidad de calor en forma que emite la bombilla y convertirlo más en energía radiativa, en energía lumínica. Por eso es que vemos esos focos blancos que ya no calientan tanto, pero si nos acercamos un poco podemos ver que sí transmiten energía en forma de calor, solo que la longitud de onda llega como hasta aquí, llega a pocos espacios porque la fuerza de ellas es mínima. ¿Listo? Entonces ese es el primera forma: radiación. Transmito la energía por radiación. Ahora vamos a ver la conducción. La conducción es la que se transfiere principalmente en sólidos y en algunos estados líquidos también se inicia por conducción. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de energía térmica que les va a permitir a ustedes transferir debido a que las partículas más cercanas a la fuente de calor aumentan su vibración. ¿Listo? Entonces, aquellas que están expuestas a la fuente de calor aquí empiezan a vibrar. Al momento de vibrar, ellas se empiezan a transmitir esa vibración a las vecinas, ellas empiezan a mover aleatoriamente, y empiezan a moverse hacia arriba y hacia abajo, y eso perturba a la siguiente empieza a mover hacia arriba y hacia abajo, la siguiente se empieza a perturbar hacia arriba o hacia abajo sucesivamente, y así van cada vez transmitiendo en un espacio, avanzando en el sentido, siempre recuerden, de lugar donde hay más calor, calor máximo, al lugar donde hay calor mínimo. Entonces empezamos a fluir. Luego, esta molécula, por lo menos aquí en esta frontera,
Las moléculas que están aquí empezando a moverse, que van a moverse hacia arriba o hacia abajo, afectan las que están quietas al lado. Y al empezar a afectarlas, al empezar a vibrar, se va transmitiendo el calor por convección, ¿listo? Y esto se da principalmente por choque entre las moléculas. La primera se mueve, mueve la siguiente se mueve, mueve la siguiente y así sucesivamente en el sentido del calor máximo hacia el calor mínimo. Y al final, cuando lleguemos al final de la vara, vamos a ver que cuando llegue aquí el movimiento, también aquí vamos a sentir casi el mismo calor que tenemos inicialmente, ¿listo? Que es lo importante, que esto es un proceso que avanza con el tiempo. ¿Listo? Yo no coloco inicialmente aquí la llama y inmediatamente se me calienta al final. Eso depende del tiempo y depende también del material. Hay materiales que tienen una tendencia muy rápida, que sus moléculas apenas le adicionas calor, empiezan a vibrar y empiezan a transmitir la onda más rápido. Hay otros materiales que son aislantes. Usted los coloca a calentar y usted, a pesar de que siente un poco de calor, el material no se calienta tan rápido. ¿Por qué? Porque limita esta transferencia de calor por conducción. Listo, entonces los materiales aislantes son aquellos que no se mueven tan rápido y limitan esto. Limitan el movimiento por conducción, sus moléculas no se mueven tan rápido y eso hace que el calor se mantenga aislado en el sistema. Ahora vamos a ver el desarrollo por convección. Por convección, inicialmente tendríamos que aquí la fuente de calor empieza a calentar las moléculas que se encuentran en la base de la olla. ¿Listo? Esas moléculas se encuentran en estado líquido. ¿Qué tiene el estado líquido? Que cuando estas líneas se mueven, cuando todas esas moléculas de aquí se mueven, o esa línea de partículas se mueven, ella tiene la libertad de alejarse de aquí e irse a otro lugar. Cuando ese movimiento, esa transferencia se da, ahí hablamos de conducción. Por eso la conducción se da la convección principalmente se da en líquidos y gases, porque los gases y los líquidos tienen la propiedad de moverse y circular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las primeras moléculas se calientan, ellas suben, y acá arriba, como hay menos calor, o sea, aquí está el calor máximo, acá el calor mínimo, al subir, acá arriba se enfrían, ¿listo? Cuando ellas se enfrían, ellas tranquilamente vuelven y bajan, como que se olvidan que acá abajo está caliente, vuelven y bajan a tomar energía, se calientan, vuelven y suben, y esto genera esos ciclos que vemos ahí, genera un ciclo, y ese movimiento cíclico es lo que nosotros conocemos como convección. Sube, se enfría, pierde calor, baja, adquiere ese calor, vuelve y sube, ¿listo? Y eso nos lleva a nosotros, por ejemplo, a ver, cuando estamos tratando con agua hirviendo, vemos que cuando el agua empieza a hervir, nosotros también vemos que dentro del agua se forman remolinos, se forman corrientes internas que uno dice de dónde vienen. Es por eso, por el movimiento en forma, por el movimiento asociado a la convección, que se da en forma de flujo de temperatura en el sistema. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, esta sería la convección. Un ejemplo es el agua hirviendo, que ya vemos que cuando el agua está hirviendo genera ese movimiento térmico. Otro ejemplo también son las corrientes de aire. Corrientes de aire. Entonces, corrientes de aire, ¿de qué tipo? Cuando ustedes, por ejemplo, usan un ventilador que tiene mucho calor, el ventilador manda hacia ustedes aire frío, perdón, por el movimiento se enfría. Cuando llega a ustedes, ese aire toma el calor que ustedes tienen y lo pasa al aire y lo puede recircular en el ambiente, porque el ventilador está tomando nuevo aire y enviándolo para que dé la sensación de refrigeración, ¿listo? La sensación de que usted se esté enfriando porque usted le está transfiriendo calor a la corriente de aire, y esa corriente también es por convección, ¿listo? Principalmente, ¿en qué sistemas encontramos nosotros el flujo por convección? Principalmente los encontramos en líquidos, ¿listo? Entonces, recordemos estas etapas que vamos viendo hasta ahí. Lo primero que vamos nosotros a ver aquí, un resumen general, es, primero, calor
se define como una fuente de energía. Eso entonces siempre que nos hablan de calor estamos refiriéndonos nosotros a una fuente de energía. Segundo, la forma de medir el calor, o sea, su magnitud, o la forma de medirlo, es lo que yo conozco como temperatura. ¿Listo? Entonces, la forma como yo lo mido la temperatura, yo coloco un termómetro, que es un dispositivo especializado en medir la temperatura. ¿Y cómo funciona un termómetro? Me están preguntando por aquí, tienen toda la razón. Un termómetro, todo lo hemos visto, es un leve cilindro que en su interior tiene un líquido plateado comúnmente, ¿cierto? Todos hemos visto ese líquido, o hay veces lo voy a dibujar aquí rojo, o hay veces también tiene un líquido rojo en su interior. ¿Listo? ¿Qué líquido es ese? Ese líquido es mercurio. ¿Por qué mercurio? Resulta que acontece que cuando conozcamos acerca de los metales tienen una propiedad, es que los metales son de esos elementos que hay en el sistema que van a presentar esto. Entonces, la primera molécula está aquí y la primera molécula llega. Una variación de calor la afecta, ella corre rápidamente, afecta a la siguiente afecta a la siguiente y así afecta rápidamente. Entonces, los metales transmiten rápidamente el calor, muy rápido. Por eso nosotros usamos sartenes de aluminio, sartenes de acero para cocinar, de cobre, de aleaciones para cocinar, porque ellos permiten la transferencia del calor muy rápido. Eso porque son sólidos, imagínense, porque esta molécula no se puede mover, pero vibra aquí y le transfiere el movimiento a la siguiente, esta vibra y le transfiere el movimiento a la siguiente. Eso es un metal tradicional. Ahora, ¿qué pasará si tenemos un metal en estado líquido? Y el mercurio es el único metal en estado líquido que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hace el mercurio? Además de que está, ahorita lo vamos a dibujar ya en estado líquido y lo contenido en un vasito, además de que se encuentra en estado, pues que es un metal, o sea, el átomo apenas le llegue calor, va a informarle rápidamente, va a vibrar rápidamente y le va a informar al siguiente. Pero además de eso, esa cadena de átomos, al estar en estado líquido, ¿qué va a hacer? Va a poder moverse y al tener movilidad va a transferir el calor más rápido. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos mezclando dos fenómenos de conducción. El primero sería la conducción como tal y el segundo sería vinculado también con convección. ¿Listo? Entonces al estar haciendo los dos estoy calentando y él se mueve más rápido en el sistema. ¿Qué vimos nosotros que ocurre o qué formas puedo yo tener para generar ese movimiento? Cuando yo tengo ese movimiento, eso se me ve reflejado a mí en dos cosas. El primero, cambios de estado. Esto cambia de estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. El segundo es dilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? El mercurio va a dilatarse. En este caso va a expandir su volumen. Entonces aquí cuando esta sustancia que tengo contenida aquí en el bulbo del mercurio, voy a borrar aquí, vamos a hacerlo así, la sustancia que tengo contenida aquí en el bulbo del mercurio, ustedes han visto cuando uno tiene un mercurio a 0 grados centígrados, está como que todo el mercurio aquí acumulado y aquí hay una linecita pequeña. Entonces él empieza a recibir calor por aquí. Al recibir ese calor, él se empieza a dilatar, empieza a expandirse. Entonces, como tiene un camino libre en ese sentido, entonces él empieza a subir por ese camino libre. ¿Listo? Y lo que nosotros calibramos para medir la temperatura es esta escala que tenemos aquí. Por eso conoce como escala centígrada, escala Fahrenheit, escala Celsius, como usted quiera. Si aquí nos dice, aquí hay 0 grados centígrados y acá hay 100 grados centígrados, entonces es la escala Celsius. Entonces yo miro y justo en el lugar donde se me detenga esa dilatación del mercurio, si se me detiene aquí y aquí son 52, yo voy a decir, listo,
Son 52 grados centígrados que tiene ese objeto. Ese objeto, ¿y eso qué es? Un reflejo de la energía que él tiene, un reflejo del calor que está transmitiendo, ¿listo? Ese fue el utensilio que nos inventamos los humanos para medir el calor. Y se fundamenta principalmente en la dilatación de los materiales. ¿De cuál material específicamente? Del calor. Ahora vamos a ver otra cosa muy bonita, que es algo que se ha dado mucho en esta pandemia y que nosotros debemos también conocer. Ustedes ya vieron los famosos, esas pistolitas que vienen, que uno le apuntan a la piel y ellos aquí determinan tu temperatura. Como ya ustedes saben, ¿qué pasará aquí si la determinación de temperatura se hace sin contacto con el paciente? Bueno, voy a dibujar el rostro, pero supone que no deberían apuntarle a ella, les explicamos por qué. ¿Listo? Entonces, si no hay contacto, ¿por qué tipo de sistema debe hacer esto? Por radiación. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿la radiación va desde la pistola hasta la persona o de la persona hacia la pistola? Ya vimos que la transmisión de calor se hace del lugar caliente al lugar frío. ¿Quién está caliente? ¿La persona o la pistola? Entonces, como ya nosotros sabemos, quien se encuentra con mayor calor es el humano. La pistola se encuentra en un lugar frío. ¿Listo? O la pistola tiene menos temperatura que nosotros. Entonces, en este caso, la radiación va a ir desde nosotros hasta la pistola. ¿Listo? ¿Qué hace la pistola? La pistola simplemente aquí en la entrada tiene un pequeño sensor, un pequeño recolector, por así decirlo, como un embudo, supongan. Los que han visto esas pistolitas ven que es un embudo metálico, entonces las ondas entran aquí, rebotan, entran, se concentran en el interior y llegan a un punto focal. Ese punto focal convierte esa energía térmica, la convierte en un impulso eléctrico, es decir, la pasa a energía eléctrica. Ese impulso eléctrico es el que mide el equipo y el equipo dice, uy, me transfirió 10 electrones, entonces 10 electrones me equivaldrían a mí aproximadamente a 36 grados centígrados. La persona está bien y mandan el mensajecito en verde que indica que usted está bien. ¿Listo? Pero la radiación se da de donde a donde. Entonces, repito, la radiación se da del lugar caliente, es decir, de las personas hasta el lugar frío, que sería en este caso la pistola. ¿Qué ocurre? Porque se generó la duda de que usted no debía apuntarlo y que supuestamente le quemaba las córneas. El problema era que algunas pistolas de este tipo, para favorecer el enfoque o hacia dónde usted está dirigiendo la pistola, tienen aquí, además de eso, tienen un sistema emisor de luz, que es un famoso láser. Así como con los que usted juega cuando es niño, esos mismos. Ese láser simplemente es un emisor de luz que le indica a usted en qué punto del cuerpo está usted propiamente apuntando el sistema. Le estoy a borrar eso. Entonces está apuntando directamente hacia dónde quiere a dónde quiere medir la temperatura, porque eso también está enfocado. Usted puede hacerlo en la frente o puede buscar el punto donde quiera enfocarse. Si este láser se apunta a los ojos, como ya vimos nosotros a la hora de hablar de los sentidos, por ejemplo, los ojos tienen su córnea, tienen su cristalino y en la parte de atrás tienen el nervio óptico. Cuando llega una gran cantidad de luz, de repente al ojo y llega al nervio óptico, puede sufrir algunos daños, como pérdida de visión, visión borrosa, o incluso la ceguera, que se daña aquí el nervio óptico, ¿listo? Y al dañarse el nervio óptico, pues sería ceguera. Pero siempre y cuando la pistola emite esa radiación, si la pistola no la emite y ustedes ven que no es un láser, entonces funciona en el proceso contrario. Ella absorbe su radiación en forma de calor y la cuantifica para dar una medida de la temperatura, ¿listo? Entonces, formas de medir la temperatura ya las hemos visto acá. Hemos visto que son, basándonos en los fenómenos de conducción y convección, tenemos los termómetros, y usando el efecto de la radiación también tenemos los termómetros inalámbricos, que son los que nosotros comúnmente usamos en esta pandemia para medir la temperatura de las personas, ¿listo?
¿Hasta ahí cómo van? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Listo. Les recuerdo por favor dejar su nombre en el chat para llamado y asistencia, si no es como si no estuviera. Bueno, entonces ahora sí. En este sistema también tenemos que nosotros mediante el cambio de energía podemos convertir y pasar a estados. Ya vimos eso, entonces tenemos el estado sólido, el cual al calentarse ya vimos que las partículas se dilatan y pasan a un estado de mayor fluidez. Ese estado de mayor fluidez nosotros lo conocemos como líquido. ¿Listo? Y si pasa a un estado de mayor fluidez donde las partículas están cada una por su lado y muy separadas, lo llamamos el estado gaseoso, cada partícula por su lado. Y aquí líquidos donde están ubicadas relativamente cerca, pero no tan compactas como en el sólido. Recordemos que en el sólido están todas apretadas la una contra la otra. Aquí están alejadas del sistema, ¿listo? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? De sólido a líquido, por transferencia de calor, yo voy a estar hablando de que de sólido a líquido hay un proceso de fusión. Se funden las sustancias y pasan de sólido a líquido. Cuando yo la paso de líquido a gaseoso, voy a hablar de un proceso de evaporación. O también lo conocemos como ebullición. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que evaporación se puede dar en cualquier momento siempre y cuando el flujo de temperatura empiece. Entonces, siempre y cuando el flujo de calor empiece, ciertas partículas que se encuentran aquí en la capa superior, empiezan a pasar a estado gaseoso. Eso se llama evaporarse, ¿listo? Pero cuando todas las partículas, absolutamente todas, adquieren la suficiente energía y hasta la de más abajo quiere salir, ahí ya estoy yo entrando a la ebullición, ¿listo? Entonces, así yo determino los cambios de estado y llega al gas. Entonces, fusión es pasar de sólido a líquido, evaporación y ebullición es pasar de líquido a gas y ahorita tenemos los procesos inversos. Pasar de gas a líquido se conoce como condensación. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy condensando algo, lo estoy pasando de estado gaseoso a estado líquido. Y cuando yo lo paso de líquido a sólido, estoy hablando de solidificación. Todas estas etapas y todos estos procesos se encuentran regulados por la temperatura. ¿Listo? Entonces, quito temperatura a un gas, lo condenso. Le quito temperatura a un líquido, lo solidifico. Y así, le adiciono temperatura al sólido, lo estoy fundiendo para pasarlo al líquido. Le sigo adicionando temperatura al líquido, lo estoy empezando a evaporar. Cuando ya todo el proceso se da y todas las moléculas quieren pasar a estado gaseoso, estoy hablando de ebullición. ¿Listo? Y todos estos procesos se encuentran relacionados con el calor que puede transmitir de varias formas: convección, conducción y radiación. ¿Listo? Entonces, cualquier forma como yo le pueda adicionar calor al sistema, lo puede aprovechar para realizar estos procesos en el sentido fusión, evaporación, ebullición. ¿Listo? Y si yo le retiro calor, le quito el calor, van a ir en este sentido. Y eso me permite a mí tener procesos como los ciclos naturales, el ciclo del agua que se evapora, se condensa, vuelve y cae, el ciclo del nitrógeno que también una parte se evapora, todos los nutrientes y vuelven y caen. Todo ese flujo de calor es también uno de los procesos sustentables de la vida actual de nosotros como humanos. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí, ¿cómo van? Y hasta ahí, nosotros ya hemos concluido el sistema de calor. Lo único que nos queda es que ustedes realicen la actividad y, perdón, es que suena muy duro, que realicen la actividad y la suban